¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí Pascual con un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a explicar cuáles siento que son las 5 claves para cerrar una venta. Os voy a hablar de los aprendizajes después de haber cerrado más de 40 ventas de high ticket en los últimos 90 días. Para los que no lo sepáis, como digo, me llamo Pascual, tengo 28 años, tengo un negocio de entrenamiento fitness, he hecho unas 500 llamadas de venta aproximadamente en mi vida hasta el momento, quizás 600, no sé exactamente cuál es la cuenta. Hace 3 meses empecé a cerrar ventas para un servicio de high ticket o para dos, más bien, y he cerrado desde que empecé unas 40 ventas por un valor total de aproximadamente 80.000 euros en cash collected. Y bueno, he tenido muchísimas ventas en los últimos meses, las sigo teniendo a día de hoy. Estoy pasando por un proceso de aprendizaje brutal y por supuesto no soy un mega experto, pero sí que tengo algo de perspectiva y puedo ayudaros quizás a las personas que estéis unos cuantos pasos por detrás para que muchos de vosotros pues no cometáis los mismos errores que yo he cometido y podáis haceros vendedores mucho mejores, mucho más rápido. Así que eso es lo que básicamente os voy a contar en el vídeo. Eh, Cosas importantes, ¿vale? El primer punto, chicos, ¿qué tiene que haber para que la venta ocurra? Esto es importante que lo entendáis, es fundamental tener estos conceptos claros si luego queréis ser capaces de cerrar ventas. Y estoy hablando de cualquier venta, desde venta de 200, 300, 400 euros, de 1000, de 2000, de 10.000 o de 50.000. Da igual la venta que vayáis a hacer, estos puntos siempre tienen que estar presentes, ¿vale? El primer punto que tiene que estar presente para que haya una venta es el dolor, ¿vale? Y he puesto aquí entre paréntesis, en caso de no haber dolor, al menos tiene que haber un cielo muy potente. ¿A qué me refiero cuando hablo de dolor? Quiero hablar o me estoy refiriendo a una situación problemática para el prospecto, una situación mala para la persona que ha venido a hablar contigo y que está interesada en comprar tu servicio. Y si lo quiere comprar es porque puede pensar o tiene la ligera sensación de que lo que tú le has ofrecido puede ayudarle a solucionar ese problema. Y ese problema tiene que estar causándole dolor, tiene que ser una situación problemática. Cuanto más grave sea el dolor o cuanto más grande sea el dolor, más fácil va a ser que se haga la venta, ¿vale? Comento aquí que en caso de no haber mucho dolor, tiene que haber un cielo muy potente. Y cuando hablo de cielo me refiero a en una llamada de venta, chicos, siempre voy a tener que tratar primero cuál es la problemática actual, cuál es la situación en la que la persona que ha venido a hablar contigo se encuentra, por qué está jodido, cuáles son los motivos, por qué esto le afecta en su vida o en su negocio. Tienes que profundizar en el motivo por el que está jodido, ¿no? Si no tiene un nivel de dolor muy grande, el otro extremo que te puede ayudar a hacer la venta y a solucionar ese problema para esa persona tiene que ver con lo mucho que podría cambiar la situación para él en caso de que este problema se solucionase. Porque a lo mejor puede que tenga una situación en la que no tiene un problema muy grave, pero sí que es cierto que tiene un problema que si solucionase, su vida mejoraría muchísimo o su negocio mejoraría muchísimo. Entonces, va a haber situaciones en las que a lo mejor el prospecto no va a tener una situación muy jodida, pero sí va a tener la proyección de tener una situación mucho mejor que la que tiene en este momento en caso de que tú soluciones su problema. Entonces, en el caso de que te encuentres con un prospecto del segundo tipo, que una persona que no tiene tanto dolor, pero que podría tener una situación muchísimo mejor si tú consigues ayudarle o si le das la solución al problema que tenga, pues en estos casos vas a tener que centrarte más en hablar sobre cómo cambiaría su vida o cómo cambiaría su negocio si el problema que ahora mismo tiene se solucionase, ¿vale? Pero en la mayoría de casos la gente que va a venir a hablar con vosotros es gente que tiene un dolor profundo, ¿vale? Que tiene un problema que tiene que solucionar. Normalmente ese problema está afectando en muchos ámbitos de su vida, ¿vale? Entonces tiene que haber dolor, sí o sí. Os voy a explicar ahora después cómo podéis profundizar en ese dolor y descubrir si el dolor está ahí para ese prospecto. El segundo punto que tiene que haber y que tiene que estar sí o sí es la confianza, ¿vale? Nadie te va a dar su dinero nunca si no confía en ti. Y que la gente confíe en ti va a depender de muchas cosas, de la autoridad con la que hables, de la seguridad que tengas, del marketing que hayas hecho antes de que la persona venga a hablar contigo, de la información que la persona que venga a hablar contigo tenga antes de hablar contigo, etcétera. Entonces, esa confianza es fundamental porque nadie te va a pagar nada ni te va a dar su dinero nunca si no tiene confianza depositada en ti, ¿vale? Tercer punto, tiene que tener esperanza, tiene que sentir que la situación se puede solucionar, tiene que realmente pensar que hay posibilidades y cuanto más altas mejor de que el problema que tiene ahora mismo se puede solucionar y más concretamente se puede solucionar a través de la solución que tú le ofreces, ¿vale? Entonces, tiene que haber esperanza. Y si en algún momento tienes una conversación con una persona de ventas y sientes que no tiene esperanza, es importante que le hagas ver que sí debería tenerla, ¿no? Y que a lo mejor el problema que él lleva mucho tiempo enfrentando y que le ha traído a hablar contigo
A lo mejor él lleva tanto tiempo enfrentando lo que piensa que es casi imposible hacerlo ya o encontrar esa solución, pero tú tienes que hacerle ver también como vendedor que la solución es posible, ¿no? Entonces, en casos en los que la gente esté muy desesperanzada, es importante también que seas capaces de ofrecerle esa esperanza, de hacerle ver que sí que es posible solucionarlo, ¿vale? El cuarto punto es la urgencia, ¿vale? Tiene que ser importante para la persona resolver ese problema ahora. Y eso te lo tiene que comunicar esa persona en la llamada directamente. Porque si no hay urgencia, si no hay necesidad de solucionar el problema ahora, el prospecto siempre va a posponer la toma de la decisión al futuro. Entonces tiene que haber urgencia. Y la persona tiene que expresar de manera directa en la conversación contigo que existe esa urgencia. Y si no existe esa urgencia, va a ser muy complicado que la venta se haga. No quiero decir que no puedas cerrar ventas con personas que no tengan problemas urgentes, pero normalmente cuanto más urgente sea el problema, cuanto más grave y cuanto más dolor provoque la persona, más fácil va a ser que se haga la venta. Entonces la urgencia es también fundamental. Y luego la quinta y última, que también es muy, muy importante, es la decisión, ¿vale? La persona con la que tú estés hablando puede tener un dolor muy profundo, puede tener confianza en ti, puede tener esperanza de que se puede solucionar y puede tener urgencia por resolverlo, pero puede tener indecisión, puede tener dificultad para tomar la decisión de empezar a confiar en ti o de comprar tu solución o tu servicio. Entonces, tiene que tener decisión y si no la tiene por sí mismo, se la tienes que transmitir tú de alguna manera con tu comunicación. Ya explicaré esto probablemente en próximos vídeos y tengo un vídeo preparado de cómo tratar con gente indecisa que, pues que cumple con estos 4 puntos y que aún así le cuesta decidir en la llamada o en la conversación contigo si quiere hacerlo o no. Voy a tratar de este tema en vídeos en el futuro, ¿vale? Pero la decisión es también muy importante. Si no la tienen, si el prospecto no tiene esa decisión o no es tan decidido por sí mismo, vas a tener tú que proyectar la idea de que tiene que empezar a hacerlo, ¿vale? Así que es muy, muy importante. ¿Cuál es la estructura de una llamada de venta? ¿No? Esto es como muy importante también porque cuando tú empiezas una conversación con una persona que ha venido a ti porque tiene un problema, es muy importante que siga una estructura, no tiene que ser concreta, esto no está escrito en piedra, pero sí que es cierto que si lo haces de esta manera, las probabilidades de que la persona termine comprando y tú termines solucionando el problema que ellos tienen va a ser mucho más fácil, ¿vale? Entonces, yo digamos que lo he dividido en 5 puntos, ¿vale? El primer punto es la presentación. En este primer punto de presentación es importante que dejéis claro cuál es el objetivo de la llamada. Siempre podéis ofrecer un poco de tiempo para construir rapport, ¿no? Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el día? 1 minuto, 2 máximo, small talk, ¿no? Un poco de conversación para que la persona confíe o entre en confianza un poquito más contigo, pero una vez que esa small talk, esa charla breve haya terminado, tienes que ser claro. Bueno, mi nombre es Pascual, te cuento cuál es el objetivo de la llamada. Durante los próximos minutos te voy a hacer unas cuantas preguntas para conocer más en detalle tu situación y una vez me hayas contado, si siento que te podemos ayudar, te voy a ofrecer una solución nuestra y si no te podemos ayudar, te lo voy a decir de la misma manera sin ningún problema, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí, sí, vale. A partir de ese momento empieza la llamada. Has marcado cuál va a ser el tono de la llamada, cuál es el objetivo, qué es lo que vas a hacer, que es hacer preguntas para conocer más en detalle su situación. Y a partir de ese momento lo único que vas a hacer durante la mayor parte de la llamada es hacer preguntas, ¿vale? ¿Cuáles son las preguntas que tienes que hacer? Al final lo que queremos descubrir es cuál es el problema que tiene la persona que ha venido a hablar con nosotros. ¿Qué problema tiene? Primera pregunta. ¿Cómo te está afectando? ¿No? Es importante que la gente dentro de lo posible hable de sus emociones, de cómo se está sintiendo, de cómo le está afectando a nivel emocional, si le afecta en casa, si le afecta con la familia, si le afecta con la pareja, si le afecta al negocio. Cuanto más profundo sea ese efecto que tiene el problema que ellos tienen sobre la situación, mejor para ti. Porque si el problema es muy profundo, eso va a significar que tienen mucho dolor y que necesitan solucionarlo, ¿vale? Entonces es importante que profundices en ese dolor, que profundices en la situación, que te explique con el máximo detalle cómo es el problema, cómo le está afectando y cómo se está sintiendo él como resultado de no haberlo resuelto todavía, ¿vale? Entonces estas son algunas preguntas que son importantes que hagáis. ¿Qué problema tienes? ¿Cómo te está afectando? ¿Qué has probado para solucionarlo? ¿Por qué crees que no ha funcionado? ¿Por qué sería importante para ti solucionarlo? ¿Por qué ahora? ¿No? Con estas preguntas no solo estás descubriendo cuál es la situación en la que se encuentra el prospecto, sino también estás lidiando con potenciales objeciones que va a poder tener después la persona cuando le hagas la oferta y te diga que lo tiene que pensar o que no es un buen momento ahora o que no tiene tiempo. Entonces, si tú a una persona, por ejemplo, si tú sabes que tu servicio requiere de 3 horas a la semana de dedicación para solucionar el problema,
Una cosa que le puedes preguntar a la persona es cuánto tiempo tendría para solucionar ese problema en caso de que esa oportunidad se le presentase. Entonces, si te dice, por ejemplo, que tiene 3 horas, luego cuando le digas que solucionar el problema con tu producto cuesta o requiere de 3 horas a la semana, no te va a poder decir que no tiene esas 3 horas. Entonces tú con esas preguntas vas a poder evitar que haya objeciones luego en la parte de objeciones. Entonces, esta parte de las preguntas es muy importante, podré tratarla en un tema más en profundidad. Si queréis, dejármelo en los comentarios si es así, ¿vale? Pero estas son preguntas importantes. Una vez que has profundizado en el dolor del prospecto y has visto todo lo jodido que está, lo mala que es la situación y cómo de grave es el problema para él, una pregunta que puedas hacer puente es, ¿te gustaría salir de esta situación ahora? ¿O sientes que es un buen momento para salir de esta situación ahora? ¿O sientes que es un buen momento para solucionar este problema ahora? Casi siempre te van a decir que sí. Si te dicen que no, cortas la llamada ahí y punto. Dices, ok, pues si ahora no es el momento, no hay problema, podemos agendar la llamada en otro momento, estamos en contacto. Pero si te dicen que sí, que va a ser lo más habitual, en ese caso tienes que transicionar a lo que yo denomino como el cielo, que es, te ha contado ya cómo de jodido está, cómo de mala es la situación, ahora tienes que hacerle preguntas sobre cómo cambiaría su vida si este problema se solucionase. ¿Vale? Tienes que hacerle ver al prospecto, a la persona con la que estás hablando, qué cambiaría en su vida o qué cambiaría en su negocio si este problema estuviera resuelto. Y él realmente tiene que imaginar cómo sería esa situación. ¿Qué preguntas puedes hacer para lograr eso? Ok, entonces, fulanito, si tú este problema que estás enfrentando lo tuvieras resuelto, ¿cómo crees que afectaría a tu negocio? ¿O cómo crees que afectaría a tu vida? ¿No? Y tienes que hacer esas preguntas para que la persona realmente se pueda imaginar. Evidentemente las preguntas pueden ser más o menos concretas dependiendo de lo que estés vendiendo, lo que estés ofreciendo como solución, pero digamos que la idea es hacer imaginar al prospecto cómo sería su vida o su negocio si este problema por el que ha venido a hablar contigo se resolviera. ¿Vale? Entonces, una vez que tú hagas esa pregunta y que la persona esté ya pensando en cómo sería si se solucione, cuando tú notes que está en ese punto alto emocional, ¿no? Que se le ilumina la cara a la gente, ¿no? Que se imaginan cómo sería, que sonríen, que están preparados, que dicen, wow, esto sería la hostia. Cuando notes que están en ese high, en ese punto alto emocional, ahí es cuando tienes que hacer la oferta, ¿vale? Ahí es cuando tienes que decir, ¿te gustaría que te ayudásemos a llegar a ese objetivo? ¿O te gustaría que te ayudásemos con esto? ¿Te gustaría que te ayudásemos a lograrlo? Van a decir sí. Entonces, cuando digan sí, oferta. Vale, fulanito, pues te cuento cómo lo hacemos. ¡Pum! Y ahí explicas. Explicas cómo es tu oferta, explicas cómo le vas a ayudar. ¿Vale? Importante cuando hagas la oferta. Esto va a depender también de lo que sea que estás ofreciendo. Pero una cosa que es importante que tengáis en cuenta es que cuando haces la oferta, no tienes que entrar mucho en detalle de cómo vas a hacerlo. Porque las personas que están hablando contigo, uno de los problemas que puedes tener si entras en mucho detalle en cómo le vas a ayudar es que esos detalles por los que les vas a ayudar pueden suponer objeciones luego en la fase de objeciones y cierre, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Imaginaros que vosotros estáis vendiendo un servicio de cómo escalar tu negocio de entrenamiento fitness, ¿no? Y tú le dices que vaya a tener sesiones todas las semanas a una hora concreta. No hace falta que le digas que vaya a tener las sesiones a esta hora, este día, a través de esta plataforma, porque imagínate que le dices que las tenéis a las 7 de la tarde por Zoom todos los martes. Y la persona que está hablando contigo dice, hostia, por Zoom, a mí es que el software ese de Zoom no me funciona bien. O es que yo los martes tengo clase de teatro. O es que no puedo dedicar una hora a hacer esto. O, ¿sabes? Van a buscar excusas en su cabeza para no hacerlo. Entonces, lo importante cuando hagas la oferta, cuando tú presentes la forma en la que le vas a ayudar, es que no entres en demasiado detalle, que le expliques un poco cómo va a ser el vehículo, cómo le vas a ayudar sin entrar en demasiado detalle y le hagas ver con claridad que tiene que confiar primero en ti y que se va a montar en tu vehículo, que va a ser tu producto o servicio, y tú le vas a llevar el destino. Pero lo que es la casuística o los detalles de cómo ese proceso se va a desarrollar en mucho detalle, no hace falta que se lo digas, porque no va a servir de mucho, ¿vale? Va a servir más que nada para que la persona se agarre a esos detalles para darse la excusa de no hacerlo. Así que no entres mucho en detalle, ¿vale? Entonces esta es la parte 4 de la oferta. Y luego la parte 5, bueno, la parte 4, como digo, cuentas cómo le va a ayudar, luego dice el precio y te callas, ¿vale? Vale. Entonces, te voy a ayudar de esta manera, pum, 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 y el precio son 2.500 euros por este programa de acompañamiento de 12 semanas. Y te callas. Y si dice, ok, o vale, o eso no cuenta como respuesta. Tienes que esperar a que te pregunte y las preguntas van a venir. Pero tú deja lo que piense, porque una vez que le hagas la oferta y le digas el precio, va a empezar a maquinar y a pensar,
es que esto es muy caro, pero tengo un problema muy grave, o pues es más caro de lo que esperaba, entonces va a empezar a pensar. Y la pregunta va a venir. Y cuando venga la pregunta es cuando empieza la fiesta, ¿vale? Es cuando empieza la parte de objeciones y de cierre. Las dudas de, es que lo tengo que pensar y cómo me podéis garantizar que me podéis ayudar. Y esta parte de objeciones trataré en un vídeo más en específico cómo podéis lidiar con esta parte, porque es probablemente la parte más difícil de la venta y donde la mayor parte de la gente jode la situación o mete la pata, ¿vale? Entonces, la parte de objeciones y cierre haré un vídeo específicamente para esto. Si queréis ver este tipo de vídeos, dejádmelo en los comentarios, darle me gusta y por supuesto suscribiros si no lo habéis hecho todavía y dejadme en los comentarios si queréis ver ese tipo de vídeos porque lo puedo tratar en más detalle, ¿vale? ¿Cuáles son los errores que yo creo más comunes que puede estar cometiendo la gente que está empezando en venta o que son novatos? Como yo lo he sido, que yo tampoco que sea mega experto ahora mismo, pero evidentemente después de hacer 500 o 600 llamadas de venta hay muchos errores que he cometido en el pasado que ya no estoy cometiendo, ¿vale? Entonces, primero, el tono. Eres como el médico, serio y con tono neutro. No sonrías. Esto no es una charla de amigos. Es, jaja, ¿qué tal? Pues sí, pues venga, cuéntame un poco. No, tu tono es serio. Hola, soy Pascual, gracias por venir. Espero que estés teniendo un buen día. Te comento cuál va a ser el objetivo de la llamada. Te voy a hacer unas cuantas preguntas para conocer tu situación. Pum, 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 vale. Pues venga, empezamos. ¿Cuánto tiempo llevas con este problema? ¿Cómo te está afectando? Y con ese tono neutro, tienes que desarrollar la llamada. Porque la cosa es que si eres muy simpático, estás riéndote mucho, luego cuando pasa a la parte seria, que va a ser la de objeciones, cuando le diga el precio, si has sido muy sonriente, muy risueño, luego no te van a tomar en serio. Y no va, o digamos, va a haber un trasfondo una diferencia muy grande entre cómo ha sido la fase de conversación, de profundidad, de descubrimiento y cómo ha sido la fase de objeciones. Si has sido muy simpático, muy relajado en la primera fase, luego en la segunda fase eres muy serio, va a haber ahí una diferencia tan grande que va a confundir al prospecto. Entonces tienes que ser serio y neutro todo el tiempo. Segundo error, no profundizar en el dolor. Tienes que hacer preguntas jodidas. La persona que ha venido a hablar contigo tiene una situación jodida, si no, no habría venido a hablar contigo. Entonces, que salga la mierda, tienes que hacer las preguntas complicadas. ¿Y esto cómo te está afectando a ti? ¿Y cómo está afectando a tu relación con tu familia o con tu pareja? ¿O cómo te sientes en el día a día? ¿O qué es lo que te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Haz las preguntas difíciles, que la gente hable del dolor que tienen. Si están hablando contigo, tienen un problema grave y lo quieren resolver. Profundiza en el dolor. Tercero, presenta tu oferta después del cielo, cuando el prospecto esté pensando en lo que supondría para él solucionar el problema. Esto es muy importante también. Tú has pasado en la conversación que has tenido con él por esa parte de infierno, ¿no? De situación jodida que tiene, de por qué está jodido, por qué le afecta tanto en sus relaciones, con su familia, en el negocio. Te han contado los jodidos que están. Luego le has preguntado si es un momento para cambiar. Te han dicho sí. Y luego le has preguntado cómo cambiaría su vida si este problema estuviera resuelto. Es en el momento de ese high emocional cuando tienes que hacer la oferta. Porque si le haces la oferta a una persona cuando está en el low, cuando está triste, cuando está pensando en lo jodido que está, va a ser muy difícil que esa oferta encaje bien con él. Entonces aprovecha siempre para hacerlo en ese high emocional. Tienes que ser capaz de identificar cuando se encuentra en ese high y entonces hacer la oferta y hacer tu pitch. ¿Vale? Eso es importante también. Y luego el cuarto punto, también un error que yo he cometido en el pasado mucho, es la de utilizar un tono incriminatorio. El tono en la venta es muy importante, chico, importantísimo. Gran parte de la comunicación es no verbal, por supuesto, pero una parte muy importante también es del tono. No es lo mismo decir o preguntar, por ejemplo, ¿entonces tienes el dinero? ¿Entonces tienes el dinero o no lo tienes? No es lo mismo preguntar así que preguntar, ok, entonces, ¿el dinero cuentas con él o no cuentas con él? No es lo mismo. Si lo haces de la primera manera, la persona se va a sentir atacada. Y cuando ella sienta que está siendo atacada, la dinámica de la conversación va a cambiar. Entonces, el tono es muy importante. No uséis tono incriminatorio, relajaros. Tono neutro. Haced preguntas. El objetivo de la fase de objeciones es profundizar en las dudas que tiene el prospecto para no tomar la decisión. ¿Vale? Entonces, este es el tono que tenéis que utilizar. ¿Vale? Y me comentas que ahora mismo, digamos, ¿esto podría encajar a nivel financiero en tus planes? ¿Sí o no? ¿Crees que podrías conseguir el dinero? Vale. ¿Y tú crees que si te pudiéramos garantizar que este problema se va a resolver dedicando 3 horas a la semana, podrías hacer hueco en tu horario para resolver esto? Ese es el tono que tienes que utilizar, ¿vale? Así que
nada, es un poco esto lo que os quería comentar, chicos. Estos han sido los errores más comunes. Esto es un poco el aprendizaje que me llevo después de hacer todas esas ventas. Espero que os haya servido, ya sé que es un tema denso, he tratado de condensarlo lo máximo posible, aún así me ha quedado un vídeo de 19 minutos, así que muchas gracias a todos por verlo. Dejadme en comentarios qué tipo de contenido queréis que trate, porque lo voy a hacer, ¿vale? Estoy haciendo muchísimas ventas todos los días, chicos. Estoy haciendo 6, 7, 8 llamadas de venta al día, de lunes a viernes prácticamente. Estoy aprendiendo muchísimo y quiero compartir todo mi conocimiento con vosotros. Así que si queréis más contenido como este, dejármelo en los comentarios, darle me gusta al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Chao.